voy a empezar con Christopher. Christopher, tu cortometraje cuenta una historia muy triste y sin embargo tiene una capacidad de sutileza y de un dramatismo como sutil y contenido que nos gustó mucho. ¿Puedes contarnos un poco cómo nació ese corto y cuáles fueron los recursos que utilizaste para esto que te digo? Hola y gracias por el espacio. Pues Pacífico, el cortometraje, es nuestra tesis de licenciatura, y queríamos explorar esta relación madre-hijo en donde la enfermedad, en este caso un cáncer de mama terminal, cómo empieza a deteriorar la relación que tienen ellos. Y pues no sé, personalmente me interesaba explorar este tema porque es una enfermedad que tiene mucha historia en mi familia. Hay muchos casos, muchas generaciones. Entonces, no sé, me interesaba retratar cómo no siempre une estas enfermedades, cómo se enferman todos, y cómo consume a todos. Y pues no sé, fue mucho trabajo con todo el equipo porque no queríamos que fuera como muy melodramático, no queríamos como jalar muchas cuerdas o como guiar muchos, simplemente con algún gesto mínimo tratar de darle mucho peso. Y pues eso fue con pues todo el equipo, ayudó bastante a eso. Tengo una pregunta que nos preguntamos todo el comité. ¿Cómo hiciste la escena del autobús? Bueno, es que en el cortometraje se inunda un autobús y pues inundamos un autobús. Las productoras consiguieron un autobús esto lo grabamos en Linares, Nuevo León. Consiguieron un autobús que había sufrido un choque, entonces lo iban a destruir. No me acuerdo cómo se llama, en donde aplastan a los carros. Entonces estaba abandonado y lo iban a aplastar en un mes, y nos dijeron y pidieron permiso de que si nos dejaban inundarlo, y nos dieron permiso. Entonces hicimos una alberca, pusimos 2 maderas, plástico, lo sellamos y con 2 pipas, 2 camiones de pipas, y nada más echamos agua. Wow. Lo que está padre es que fue lo más barato de todo el corto, inundar ese camión. Christopher, muchísimas felicidades. Es un Gracias. corto increíble. No, Este, gracias a ustedes por el espacio y por todo. no, ¿de qué? Sigo con Nadia. Nadia, bueno, primero eso, ¿nos puedes contar un poquito cómo nació tu cortometraje? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo lo escribiste? ¿Contactaste a las actrices? Etcétera. Bueno, y en realidad Asoleadas es una comedia que para mí fue muy interesante abordar ese género, porque digo, mi personalidad es muy de comedia, pero no había hecho comedia, es como que siempre me iba con cosas que escribo que son mucho más serias y más del género del drama, pero tenía muchas ganas de contar una historia en la que dos personas aparentemente muy diferentes terminan empatizando por la situación en sí. Entonces, Asoleadas es la historia de dos vecinas que se quedan encerradas en la azotea de su edificio, y pasan todo un día ahí encerradas, entonces, y empiezan como a idear maneras de escapar, y de esa manera se van conociendo también. Una de las cosas que nos gustó mucho de tu corto fueron las actuaciones. Yo no conocía a María Évoli, pero Flor Eduarda es genial. Entonces quería pedirte que nos contaras un poquito cómo fue dirigirlas a ellas, a estas dos actrices, ¿no? Y caracterizarlas y crear estos dos personajes que al final no son tan diferentes, ¿no? Y eso, sobre como los momentos cómicos, cómo fueron tus chistes, si vienen del guión,
si improvisaron tus actrices, como todo ese proceso, ¿no? Okay. Bueno, en realidad muchas cosas vienen del guión, pero al ser comedia, siento que como director es muy, muy importante estar presente con los actores y ver exactamente si ellos tienen una ocurrencia. Seguramente esa ocurrencia va a hacer que el público se ría, porque justo eso, es como fresca, ¿no? En particular, Eduarda es una actriz sumamente versátil y sumamente divertida. Ella es una persona de por sí muy divertida y en principio no era la actriz que iba a hacer ese papel, y como que el azar, que es parte de mis historias, me llevó a ella. Ya nos conocíamos y pensé, bueno, ¿por qué no Flor Eduarda? Y la verdad es que fue maravilloso. María es una actriz como más también, como mucho más seria, entonces al tener una actriz al lado tirada a la comedia, siento que se apoyaron muy bien, que hicieron como, no se conocían, ellas no habían trabajado antes juntas, y que hicieron un dúo dinámico, diría yo, o sea, que funcionan muy bien las dos. Siento que yo quería, o sea, porque digo, en mi cortometraje anterior María sale como hermosa como es María, y en este corto yo lo que quería era ridiculizarla un poco, sacarla de ese lugar que es un poco de confort, ¿no? De la chava guapa, simpática. Acá está totalmente ridícula, su personaje es muy ridículo. Entonces, creo que eso también le ayudó mucho a ella a liberarse de esa carga de lo que uno espera de ese tipo de actrices, ¿no? Como, bueno, tú eres la guapa, que, o sea, como que siento que eso le ayudó muchísimo. Y lo disfruta, o sea, nos divertimos muchísimo al filmarlo. Lo filmamos en 2 días, así corriendo contra la luz, como todos los cortometrajes que son bastante guerreros, pero nos reíamos a carcajadas. O sea, yo tenía que cortar a veces en el set porque nos ganaba la risa, y sentí que eso era un buen indicio. Y todo el crew alrededor, o sea, todos, desde el rodaje hasta la post, todo, siento que todos los elementos aportan mucho al cortometraje. O sea, la música es maravillosa, la corrección de color, o sea, siento que todo va hacia el camino de la comedia, eh, y que me parece que era lo que estaba buscando. O sea, ojalá que sea, que la respuesta del público me dé la razón. Sí, se nota que se divirtieron, se siente. Pues muchas felicidades, Nadia, y mucha suerte. Gracias. Gracias. Paula, ¿cómo nació este cortometraje? Lo filmaste en España, ¿verdad? Sí, sí, este cortometraje lo filmé en Madrid porque justo nace la idea de colaborar con Janina Simoni, que es la actriz o sea, protagonista del corto, que soy muy amiga de ella y tenemos una relación laboral también como muy cercana. Ella vive en Madrid y empezamos a platicar de grabar algo, ¿no? De hacer como una película. Teníamos muchas ganas de hablar como de ciertos temas. Entonces, ella está allá y está terminando de estudiar actuación y me dijo, pues vamos a hacer aquí el corto que tanto llevamos como platicando ahí entre llamadas y Zooms y así. Entonces, esta vez fui para allá y allá aterrizamos juntas el guión. Bueno, realmente nunca hubo un guión como tal, se trabajó siempre como con un argumento, y como que en esta experiencia, a diferencia de otros cortos que yo había hecho, trabajo anterior, como que nos dimos un poco más el chance de no escribir, como no irnos a fuerzas a lo escrito. O sea, como que yo siempre había trabajado con un guión o incluso con un storyboard y todo, y como que siempre había sido muy fiel a una preproducción en papel que me había funcionado para ese tipo de película, pero esta vez como que quisimos encontrar la historia un poquito más en el proceso entre escribir y entre filmar. Entonces con ella escribí un argumento como primero muy, muy suelto de ideas que queríamos como plasmar, ¿no? Como imágenes, tipo de personaje y todo. Y al final empezamos a ya crear como una anécdota, como una historia mucho más aterrizada, un cuento que se podía como aterrizar más. Y mientras íbamos grabando, también íbamos cambiando muchas cosas, o nos sentábamos en la noche a corregir cosas, se nos ocurrían nuevas escenas, cosas como detalles que podíamos ir cambiando. Entonces, como que fue un proceso más de una entrega un poco más libre, y creo que, o sea, me gustó mucho esa experiencia, y haberlo hecho también con la actriz, o sea, como en conjunto, también es algo que me gustó mucho probar. Bueno, también es una historia bastante literaria en muchos sentidos.
Hay un texto que ella lee y que repite varias veces. ¿De quién Sí. es? La verdad es que no sé y he tratado de encontrarlo, pero la historia de cómo llegué a ese texto es curiosa porque cuando estábamos grabando pasamos por una calle que vendía libros viejos y usados, ya sabes que los ponen como en el piso, ¿no? Como ya de cosas muy viejas, y encontramos este libro que tenía la pasta rota y no se ve el autor, era como viejo y está roto, y prima me llamó la atención como prop, porque yo dije como, wow, estaría muy bien que también encontrara como un espacio para leer, ¿no? O sea, como que alguien que sí trae como un intelecto, o sea, no alguien completamente que no esté ajena como de un mundo emocional o sensorial, no quiero que mi personaje como que no esté conectado con eso, entonces encontré ese libro como prop y estaba completamente como deshecho, tenía como muy pocas páginas de hecho, y en esas páginas como que vi que era un libro de poesía y me gustó lo que decía porque, o sea, como que de alguna manera también dije, creo que esto habla mucho de lo que estoy tratando de contar y de una manera como poética, que también era un poco la apuesta con la película, que tocara tintes metafóricos en algunos casos. Y busqué el texto, lo puse en internet y todo, y como que nunca encontré de quién era, entonces es como un anónimo para mí que ya nunca pude aterrizar. Qué lindo. Qué lindo. Pues muchas felicidades, Paula. Nos gustó mucho tu corto. Gracias, qué bueno, sí. ¿Eh? Iván Linares, La Nueva Normalidad. Pues yo también lo grabé en España porque estoy estudiando aquí y pues como en España sí hubo realmente un estado de alarma en donde no te dejaban salir de casa, eh, pues aparte de como de un poco pues, la necesidad de tal vez expresarte, como que hacía mucho sentido esa historia. Era como que de repente la cotidianidad se volvía algo muy, a veces, una incertidumbre y que cosas muy pequeñas podían ser como climáticas y como que empezó ahí la historia, ¿no? De querer contar algo y obviamente pues pensar en un esquema que funcionara, en un arco narrativo y tal, pero me di cuenta que era muy difícil llegar a un clímax, como un clímax evidente. Y busqué muchas maneras y en realidad creo que lo que más hacía sentido era pues que fuera, ¿no? Que una cosa tan pequeña pudiera ser toda una aventura, ¿no? Salir de casa. Y sí, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, que vi a mi vecino, después de que habían decretado el estado de alarma, que de repente salía con mascarilla así a colgar la ropa y yo decía como, o sea, qué impresionante que realmente la falta de información, ¿no? O como toda esta incertidumbre que estábamos viviendo pueda causar pues, cambios tan radicales en nuestra forma de convivir o de hacer cosas. Y pues digamos que este corto surgió entre muy pocas personas, muy rápido, así en una semana, como bueno, pues es lo que tenemos, es mi casa, era mi casa en realidad, ¿no? Pues tenemos un actor mexicano, una actriz española, pues con los elementos que teníamos un poco intentar pues, crear algo y eso fue pues, lo que nos llevó a contar, ¿no? Y sobre todo creo que queríamos que fuera como muy honesto, por eso también digamos que la puesta en escena es como muy observacional, no queríamos como dirigir tanto la mirada, no queríamos ser tan evidentes en tener una expresividad desde el lenguaje cinematográfico formal, sino que queríamos, pues eso, ser un poco honestos. Y justamente también por eso nos llevó pues a no tener un clímax como formal, ¿no? Porque rompía con esta honestidad de la que queríamos tratar de, pues simplemente hay que contar lo que está pasando, ¿no? Sí. ¿Cómo pensaste esta relación entre afuera y adentro, tanto en el plano geográfico como en el plano íntimo, ¿no? De esa pareja? Sí, creo que una cosa que muchas personas vivieron en la cuarentena y en el estado de alarma es como que de repente convivir mucho tiempo con la persona con la que puede tu pareja o quien sea, ¿no? Y realmente darse ese tiempo pues para bien y para mal, de estar tanto tiempo juntos y pues las parejas tienen roces. Entonces, digamos que exploramos esa parte del padre que le importa como la salud y el bienestar de su esposa, pero no solo de su esposa, sino del hijo que van a ser, ¿no? De lo que viene. Y entonces un poco
este futuro incierto del coronavirus se traduce un poco al futuro incierto de lo que va a vivir su hijo, ¿no? Entonces esta sobreprotección podría estar un poco justificada porque quiere proteger a su hijo, ¿no? Entonces, claro, crea una tensión y desde ahí trabajamos como esta convivencia. Hablamos mucho con los actores de que ya era como ya era algo establecido, esta relación de tensión, ¿no? O sea, llegó un momento en el que ya habían pasado muchas cosas, ya habían convivido mucho tiempo, que ya no se decían mucho, ya nada más era como esta dinámica que creaba esta nueva realidad, esta nueva normalidad. Entonces, claro, estaba todo muy tenso y por eso ella pues se inventa, digamos, un poco que algo está mal con su bebé como excusa que realmente, ¿no? Como de subtexto de quiero salir, o sea, realmente mi bebé seguro está bien, pero yo lo que quiero es salir, entonces pongo de excusa que mi bebé está mal y pues ese es como el motor, ¿no? Que activa un poco la historia. Bueno, me sigo con Edgar. Hola. Hola, Edgar. Bueno, mi cortometraje Expiación surgió de la pluma y la mente de un colega y maestro, Diego Arismendi. Él fue mi maestro más o menos como en el 2006, 2007, antes de que me fuera a estudiar a la ICTV en Cuba. Y yo leí su historia y la verdad que me impactó mucho. Es un drama social que tiene mucha crudeza. Entonces, él estuvo unos años fuera de México, regresó hace poco. Nos vimos para ponernos al corriente y le pedí si me podría dar el guión para meterlo al concurso nacional de cortometrajes. Prácticamente él tenía ya todo el universo de los personajes y los lugares creados. Yo nada más hice algunas modificaciones y cambios para adaptarlo a la convocatoria. Y este drama social cuenta la historia del ratón, quien quien divide su vida entre ser lavacoches y el hurto, haciéndole un poco honor a su apodo, ¿no? Tiene su mejor amigo Pedro, que también trabaja en el autolavado, y tiene a una hija enferma, Rosalía, que necesita un tratamiento que es muy costoso. Y como el ratón no tiene ni los recursos ni seguridad social alguna, decide pedirle prestado a su jefe, don Manuel. Se lo niega y ante tal negativa el ratón decide tomar medidas extremas sin que Pedro pueda hacer algo para ayudarlo o detenerlo. Una de las cosas que nos gustó de Expiación fue el retrato que lograste de la ciudad, de estos personajes, ¿no? De ese autolavado, como de ese universo que creaste, que obviamente viene del guión, pero pues la realización lo hace suceder. Sobre todo por auténtica, ¿no? Porque no sentimos que fueran retratos forzados ni pretenciosos de ninguna forma. Tus actores están muy bien dirigidos, Sefami, El Roca, o sea, lo hicieron muy bien. ¿Podrías hablarnos de cómo lograste hacer este retrato tan auténtico de ese mundo? Pues aquí son varios aspectos, ¿no? Como en todo obra audiovisual. Me preocupé mucho que las locaciones contaran lo que yo quería que se contara. Entonces, el cortometraje se desarrolla en un autolavado de aquí del norte de la ciudad, muy cerca de la villa. Y el otro lugar es en el Estado de México también, que creo que son los que dan cierta personalidad, ¿no?, a la historia. Y por el otro lado, tuve bastantes dificultades en encontrar a los actores. El único que tuve certeza desde el inicio fue Sefami. Y con ellos, yo también soy de los directores que me gusta trabajar con los actores, me gusta mucho pues dirigir, ensayar. No ensayamos las escenas más dramáticas, nada más marqué como que las posiciones y todo. Y desde las primeras pláticas con los actores hablamos de esto, de no tratar de hacer como una caricatura luego que se hace, ¿no?, de estos personajes, sobre todo cuando hablamos de clases bajas que luego no conocemos del todo o que estamos más ajenos a ellos.
pues de no verlos como una caricatura, sino que realmente meterme más a su personalidad, a su sentir como personajes. Y bueno, también trabajar con actores de la talla de Rodrigo Oviedo, de Sofami y de Giovanni, que lleva poco trabajando en el audiovisual, pero que viene del teatro y que tiene toda esta noción, pues me facilitó mucho las cosas. Otro de los elementos que estaba en el guión y que yo quise reforzar más fue el elemento del agua, que está presente finalmente en el oficio de ellos, pero también está presente en muchas escenas claves de la película que hacen siempre recordarnos al agua. Y termino con Juan Carlos. Hola. Bueno, pues la historia del corto un poco viene de una anécdota de un ex que tuve, que me dijo que saliendo del Metro Insurgentes, que es zona rosa, un señor, se podría decir, un adulto, se aproximó a él y le dijo que dónde estaban las cabinas. Y porque hay cabinas, como muchos saben, cabinas pornográficas en zona rosa, pero me lo dijo con un tono bastante como despectivo y un poco como de repudio. Y de ahí me vino esta idea sobre contar una historia y humanizar a un hombre maduro, gay, que tal vez no entra o homosexual, que no entra tal vez dentro de las estándares o características, o que no es como el cliché que existe dentro de los gays o personas maduras, porque pues no crecieron en este ambiente como abierto desde que son jóvenes, ¿no? Entonces yo quería hablar sobre todo en Ciudad de México tenemos mucha gente que viene de provincia, que viene de afuera, y yo quería hacer eso, de hablar de alguien que viene de afuera, que no lo aceptan en un pueblo, en lugares pequeños, y cómo expresa tal vez como su sexualidad en Ciudad de México, donde hay muchísimos espacios clandestinos, sobre todo. Entonces, digamos que su forma es un poco no muy sana, es la forma de cómo escapa todo su sexualidad hacia los lugares clandestinos y ocultos de la Ciudad de México. Una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue el actor, porque un poco como por el tema de esta relación con lo documental, de pronto la verdad es que es estupendo, lo hace tan bien que pareciera que está actuando del mismo, ¿no? Y se siente como un actor súper cómodo y súper... Es un gran personaje el que creaste, y ese actor específicamente, o sea, yo en algún punto creí, bueno, él debe estar actuando de sí mismo, porque tiene, o sea, adopta como de una forma muy, justo, muy auténtica y muy sentida. ¿Cómo trabajaste con él? ¿Quién es? ¿Cómo lo conociste? Es súper interesante. Es Alex de la Rosa. Uh-huh. Yo puse una convocatoria en Facebook muy ambigua y medio misteriosa, en un grupo de extras y de actores, buscando una persona. Solamente busco una persona con mente abierta para personaje complejo y que trabaje junto con el director en crear el personaje. Eso fue todo lo que puse. Y recibí como cerca de 150 mails, y él me llamó muchísimo la atención. Era nada más como algo en las fotografías, y él fue apenas el segundo actor con el que hablé. Y de inmediato, cuando hablamos por teléfono, hubo una conexión, hubo como un clic. No sé bien cómo explicarlo. Yo creí que me iba a tardar mucho en encontrarlo, y fue muy orgánico. Él es un actor de Televisa y trabaja sobre todo en La Rosa de Guadalupe. Entonces fue increíble porque trabajamos mucho esta idea de deconstruir la actuación de telenovela y la actuación de televisión, para irnos a la actuación de miradas, de corporeidad, o sea, como cosas mucho más básicas. Y fue más o menos así como hablar de estas personas. Nosotros nos fuimos a todos estos lugares a verlos, a los hombres, porque hay muchos hombres maduros Uh-huh. en este tipo de lugares que nada más van a ver. Y pues como
fue complejo juntar el dinero para la grabación. Estuvimos como unos 6 meses, Alex y yo, platicando del personaje. Entonces yo creo que eso ayudó mucho, el atrasarnos, ayudó mucho a construirlo y construirlo y construirlo. Y Alex me marcaba en la madrugada para decirme, no, es que se me ocurre que él es así, él es así. Entonces como que fueron 6 meses muy intensos de meternos en el personaje de Artemio. Y él se clavó mucho. Él tenía mucho miedo porque me decía, necesito que me definas si esto va a ser un documental así casi como La Bruja de Blair, donde vamos a fingir que es real, o necesito que me digas si va a ser ficción, porque la gente va a creer que soy yo. Bueno, pues muchas felicidades y muchas gracias a todos por su paciencia y su tiempo. Y nos vemos en Morelia. Que tengan linda tarde. Muchas gracias. Gracias. Igual, adiós. Hasta luego, a todos. chicos. Bye.